declaratoria más reciente del derecho internacional público, que básicamente tiene que ver con las dos guerras mundiales que hemos hecho referencia. También así, ¿qué pasó? Bueno, tiene que ver con las dos guerras mundiales y principalmente con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? El año 1945, y la norma fundamental, el tratado fundamental de la ONU, es la Carta de la ONU. Se llama así, es un tratado constitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Es el tratado que le va a dar vida a la ONU. ¿Okay? Es el tratado que le da vida. Entonces, en ese tratado, que luego lo vamos a ir viendo, tenemos un tema que es relacionado a la ONU, se incorporan los principios del derecho internacional moderno, contemporáneo. ¿Ya? Que ya dos de esos ya habían sido reconocidos, recordemos, en la Paz de Westfalia, ¿no? Allá por el siglo XVII. Esos principios eran la igualdad soberana del Estado y la no intromisión en asuntos internos de los Estados, ¿no? Van a surgir otros principios claves del derecho internacional en la Carta de la ONU. El primero, el de la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza, ¿no? Posteriormente, la obligación de resolver los conflictos por medios pacíficos. Esos son los principios del derecho internacional. Es de los más importantes, que luego vamos a ir viendo otros. Esta es la ONU. La ONU surge como una organización de carácter universal, con pretensión de ser una entidad de carácter universal. La ONU no solamente va a tratar de regular temas jurídicos, sino que se va a abocar a muchos otros temas más. Temas como el de la pobreza, ¿no? El de la diferencia económica entre los diversos países, ¿no? Y principalmente la cuestión del diálogo entre los estados. La ONU siempre va a apostar por el diálogo, está en su naturaleza constitutiva. Por eso es que tiene órganos que apuntan a eso, le dan cierta importancia, cumplen una función de diálogo, como es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Respecto a los países del tercer mundo, en la ONU se han planteado debates importantes sobre la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia entre los estados, el interés común de la humanidad y la cooperación. De ahí es que el derecho internacional va a entrar de un derecho internacional de la guerra a la paz. Uno de los temas centrales de la ONU es la paz mundial, la paz internacional. Pero es uno de los temas que se plantea la ONU. Es uno de los temas que se plantea la ONU. El otro tema es este: el derecho internacional de la cooperación internacional. La cooperación. Desde 1945 hasta gran parte de primeros años del siglo XXI, ese era un tema importante, el de la cooperación. Sí, es un tema importante. Los estados cooperan entre sí. Ustedes van a ver, por ejemplo, que esta universidad, por ejemplo, recibe de la embajada sueca, ¿no?, dinero. Y eso se canaliza a través del Estado. Hay países que apoyan a otros países para la promoción de la investigación y de la tecnología. ¿Ya? Entonces, eso es un área temática. Hay otros países que cooperan con otros para, por ejemplo, el tema de alimentos o para el tema de la educación, y así. La cooperación se ha vuelto un tema importante.
Sin embargo, hoy por hoy está en entredicho, ¿no? Hay países que se han cerrado a la cooperación, es el caso más resonante de Estados Unidos, actual con Donald Trump, que no quiere cooperar. De hecho ha cerrado sus agencias de cooperación como USAID, ¿no? Claro, pero es que en el caso de Estados Unidos, USAID, más que ser una agencia de cooperación, se ha convertido en una agencia de intervención de Estados Unidos en otros países. Es un problema, ¿no? A título de cooperación, lamentablemente algunos países lo que hacen es condicionarte, ¿no? Yo te voy a ayudar en esto, pero tú en esta otra cosa me tienes que apoyar, o hablemos sobre un tema en la ONU. Si quieres más plata, me tienes que apoyar de condición. Eso no es cooperación, ¿no? Eso no es cooperar, básicamente. Pero bueno, tristemente la cooperación se ha ido distorsionando, pero es un tema importante en las relaciones internacionales. Después, otra óptica más conservadora en el derecho de la ONU está en los estudios económicos liberales, el desarrollo económico industrial, la cooperación económica, el financiamiento y la inversión extranjera y la creación de diversas instituciones. Es decir, dentro del marco de la cooperación ha habido un área en el derecho internacional que se ha dado a partir de los acuerdos de Bretton Woods, de inicio de la década de los 50. En los acuerdos de Bretton Woods han sido fundamentales para crear estas instituciones que están acá. El FMI, ¿qué es el FMI? Muy bien. El BM, ¿qué es el BM? Banco Mundial. Muy bien. Esas dos, fundamentalmente. Ahí hay otros, pero las podemos poner en la OMC más. La Organización Mundial del Comercio. Pero, básicamente, los acuerdos de Bretton Woods han servido para qué? Para, desde una mirada, si se quiere, económica, para expandir el capitalismo a nivel mundial. ¿Bien? Estos organismos son protocapitalistas o procapitalistas, ¿no? Y podría decirse que por ellos es que casi hoy el capitalismo es global, ¿no? Ustedes van a ver la Coca-Cola en cualquier rincón del mundo, ¿no? Van a ver hasta en el país más pobre de África. No va a haber agua, pero va a haber Coca-Cola. Hoy en día los niños prefieren Coca-Cola a leche. ¿No es o no? ¿Ustedes mismos o no? ¿Cómo es? No digan, pues, yo nunca voy a beber de las aguas negras del imperialismo. Toma pues, ¿no? Sus fiestas, ¿o no? O en las reuniones familiares, donde no hay Coca-Cola, ¿no? La Pepsi igual, no, yo tomo Pepsi, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? Pero, ¿y eso por qué? Porque ahí, por ejemplo, la OMC, vamos a hacer un tema sobre la OMC, se ha encargado de que el mercado mundial se liberalice. Es decir, la narrativa liberal se ha universalizado por estas instituciones, a partir de los acuerdos de Bretton Woods. ¿Ya? ¿Qué pasa? Países como en la Guerra Fría, porque ya aquí, desde los años 50, hasta los 80, se dio la famosa Guerra Fría, ¿no? ¿Qué era la Guerra Fría? ¿Alguien sabe? ¿Quién llega más rápido? ¿Alguien levanta la mano? ¿Cuál es su nombre? Benjamín. A lo que usted habla sobre el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Ya. Ok, pero ¿y qué pasaba entre los dos? ¿Lo qué? Aliados. Ya, a ver, ¿ya cuál es su nombre? Lima. Lo que estudié era una carrera armamentística de qué ideología se imponía a la otra. Una era una ideología
comunista, la otra era capitalista. Ya, perfecto, excelente. Muy bien, pero no solamente era una competencia de ideologías, sino una competencia militar, una competencia hasta espacial, ¿no? Hasta ven en las películas, ¿no? Incluso se dice que se llegó a la Luna, no sé, en el 69 se llegó a la Luna y hoy ya no vamos a la Luna. ¿Cómo es eso? Tenemos menos tecnología que en el año 69. O sea, eso se pone a dudar de si de verdad hemos llegado a la Luna, ¿no? Hay un documental de un periodista norteamericano, un investigador, que se ha dedicado a, dice, el tema de la Luna es un mito, ¿no? Y él dice, bueno, el documental interesante da varias razones y varias pruebas, él dice pruebas, de que nunca hemos llegado a la Luna, de que todos hacen un estudio de Hollywood para hacernos creer que se había llegado a la Luna. Claro, uno se pone a pensar eso y dice, pues, ¿por qué hace 60 años llegaron a la Luna y ahora no? ¿No ven? ¿Por qué no van a la Luna ahora? ¿Acaso hay naves espaciales más truchas o qué? ¿No? No sé, pero ahí está. Algunos dicen que hay algo muy horrible en la Luna, por eso no cuento ahí. No sé. Pero bueno, el punto está ahí. En los 80, hasta los 80 duró esa competencia, pero Estados Unidos, a partir de los 50, con los acuerdos de Bretton Woods, desde mi punto de vista, podría decirse, como que se han avivado, ¿no? Se han avivado respecto a los de la Unión Soviética, porque los Estados Unidos han entendido muy bien que era importante crear instituciones a nivel internacional para hacer funcionar el capitalismo, algo que nunca hicieron los comunistas. Los comunistas más bien se han encargado de expandir su territorio, ¿no? De sumar más estados a la Unión Soviética, ¿no? En lugar de entender de que el comunismo podía haberse expandido a través de instituciones internacionales, como lo hicieron los capitalistas norteamericanos, como estas instituciones que hasta la fecha perduran, ¿no? Y que están vivitas y coleando. Entonces, en cambio, la Unión Soviética ya no existe, se ha deshecho. Sí. Igual va a haber momentos para hablar más sobre esto. Ya les he dicho que tenemos un tema sobre esto en específico. El derecho internacional de los derechos humanos. Surge también esta área del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos. Desde mi punto de vista, esta es otra prueba más del discurso liberal. Parte del discurso liberal son los derechos humanos, los derechos individuales, comenzando por la propiedad privada, ¿no ven? ¿La propiedad privada es parte del discurso liberal o de parte del discurso comunista? Liberal, ¿no ven? Pero los liberales ensalzan los derechos individuales y entre ellos, para ellos el más importante es la propiedad privada, ¿no? Y entonces ese discurso se lleva al derecho internacional también. Hay un libro, que si ustedes quieren se los puedo pasar, pero bueno, es así, del profesor Martí Koskeniemi, que ya les hablé de ese autor, que él habla, y tiene un artículo también interesante, sobre la política y el derecho internacional. Él dice que el derecho internacional y la política internacional son dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda. Son parte de lo mismo. Ese discurso de que el derecho es otra cosa y la política es completamente diferente es falso. De hecho, ya ha habido autores que han refutado esa tesis de Kelsen. Kelsen es el autor que dice el derecho es completamente diferente a la política y por lo tanto el derecho no tiene puntos de conexión con la política. Por eso es que él elabora su teoría pura del derecho, ¿no?
Pero bueno, eso ya de alguna manera ya ha sido superado por varios otros autores. Pero Koskaniemi en Derecho Internacional, ¿qué dice? Dice que en el orden internacional la política es una constante para reconfigurar o configurar el derecho internacional. Este es un ejemplo. El discurso liberal ha reconfigurado a nivel internacional el derecho internacional. Ha introducido un discurso que es liberal en el derecho internacional, que es el discurso de los derechos humanos. El discurso de los derechos humanos. Nada más que, claro, estos derechos humanos han ido de alguna manera mutando, ampliándose hacia otros derechos, ya no solamente derechos individuales, sino también derechos sociales, ¿no? De carácter económico, social y cultural, por ejemplo. De ahí que, por ejemplo, en las Naciones Unidas, en el marco de esta Guerra Fría, se suscribieron dos pactos fundamentales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos dos en el año 1969. ¿Ya? Perdón. Pero ustedes dirán, no hay problema, está muy bien. No es así de fácil. Estos derechos, los primeros, los que están en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son de carácter individual. O sea, son derechos individuales. En cambio, estos otros son de carácter colectivo. O social. Y desde ahí ya se dio un problema. Cuando se negoció en las Naciones Unidas, por un lado, Estados Unidos fue el que encabezó este primer pacto y la Unión Soviética el segundo pacto. ¿Ya? De hecho, la Unión Soviética propuso, y esto está en muy pocos libros de derecho internacional, propuso que a nivel internacional se llegue a abolir la propiedad privada. Como reacción a eso, Estados Unidos propuso este pacto. Si ustedes se fijan, entre los primeros artículos de este pacto, que está en el libro, ustedes lo tienen en el mismo libro, este pacto habla sobre la propiedad privada. Y es Estados Unidos, con sus aliados, quienes han incluido principalmente eso aquí en este pacto. En las negociaciones, la Unión Soviética tuvo una primera derrota. Retiró eso de abolir la propiedad privada, ¿ya?, de este pacto, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero se introdujeron por ejemplo, la limitación a la propiedad privada, que ya estaba en algunas constituciones eso, ¿no? De que la propiedad privada debe cumplir una función social, ¿no?, y que se puede expropiar por causa de necesidad y utilidad pública. Ustedes ya saben eso, ¿no? Eso se incorpora en este pacto de derechos económicos, sociales y culturales, pero principalmente este pacto tenía un problema, adolecía de un problema, de que si los estados ratificaban este tratado, el segundo, se iban a comprometer a erogar grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque entre los derechos que se estaban aquí comprometiendo a garantizar a sus ciudadanos estaba el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no?, como por decir otros derechos, incluso el derecho a la alimentación. ¿Y esto qué quiere decir?
que si los estados se comprometían a garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿cuánta plata se tendría que gastar para garantizar el derecho a la salud? Desde la construcción de hospitales, pagar ítems a médicos, comprar medicamentos, y no solamente eso, también financiar la investigación en materia de medicina, ¿no? 4 cosas, por ejemplo. Muchos estados dijeron, no vamos a gastar tanto, ¿no? ¿Por qué? No, mejor lo ponemos en la congeladora. Algunos países firmaron este pacto. En cambio, la gran mayoría de países firmaron esto. ¿Por qué? Porque las características de los derechos individuales es que más bien el Estado no tiene que gastar nada. A ver, para que se te garantice tu libertad de expresión, ¿el Estado tiene que gastar plata? No, basta con que el Estado no se meta y no te prohíba expresarte libremente, ¿no? Listo. Si tú tienes libertad de prensa, por ejemplo, y puedes escribir artículos de opinión en el periódico, ¿el Estado tiene que gastar plata para eso? No. Si tú quieres, escribes en prensa, una columna, o qué sé yo, no sé, el Estado no tiene por qué gastar plata. El Estado solamente tiene la obligación de no inmiscuirse, de no poner barreras a esas libertades. Esa era la ventaja de estos derechos individuales, que el Estado no necesita gastar, salvo en un derecho, el derecho al voto. Para garantizar el derecho al sufragio electoral, tiene que haber, obviamente, un presupuesto, ¿no? Como ahora vamos a tener elecciones, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto de esas elecciones? Googleen, por favor, googleen, quiero saber cuál es el presupuesto o el gasto del Estado en estas elecciones generales presidenciales. Busquen. Creo que son más de 200 millones de bolivianos. 319 millones de bolivianos. ¿En dólares cuánto sería? Bueno, no en el mercado paralelo, ¿no? A ver, al cambio oficial. Unos 32 millones. No, 32 mil millones nos quedamos sin plata. Por ahí no tienen sin plata. A menos que le pidamos a Marcelo Claudio. Bueno. Está 32 millones de dólares. Ahí sí hay un gasto. Bueno. Es para el derecho, para un derecho que es el derecho al sufragio, ¿no? El derecho a la participación política. Pero ese es el único derecho individual que le costaría al Estado. ¿Qué otro derecho individual más le costaría al Estado? Pues el derecho de asociación. No va a gastar nada porque tú te asocies, qué sé yo, en un sindicato, ¿no? Tú estás ejerciendo tu libertad, más bien tú vas a gastar, a crear una empresa, o a crear un sindicato, qué sé yo. Entonces ahí está, pero lo que pasó al fin y al cabo, este pacto inmediatamente entró en vigencia, el primero, de derechos civiles y políticos. Inmediatamente ingresó en vigencia. La condición era de que 50 estados ratifiquen para que entre en vigor el tratado. Inmediatamente al año siguiente ya había 50 ratificaciones y entró en vigor. Este pacto tuvo que esperar décadas para entrar en vigor. Entrar en vigor en el derecho internacional es entrar en vigencia, ¿no? Que sea obligatorio a partir de ese momento. El año 2010 recién este pacto. Del 69 al 2010, ¿cuántos años se pasó? 40, ¿no? 41 años. Más o menos. 41. 41, ¿no? 41 años tiene que esperar este pacto para entrar en vigor. Bolivia es signatario de ambos pactos, por si acaso. ¿Ya? Bien. Entonces, fin de la Guerra Fría, el derecho internacional de los derechos humanos tiene una preeminencia en los debates internacionales. Hay una evolución de la institucionalidad de tribunales internacionales de derechos humanos y en derecho humanitario, es decir, es una de las características del derecho internacional actual, que tiene tribunales internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? En América, ¿cuál es el tribunal de derechos humanos más importante? Se llama Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En Europa, ¿cuál será? Corte Europea de Derechos Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o Corte Europea, como vos quieras. Será conocido también como Tribunal de Estrasburgo, ¿no? En África también tiene, en Asia igual tiene, ¿no? Tribunales de Derechos Humanos a nivel regional. Competencia para determinar la responsabilidad internacional del Estado. Sí, esos tribunales tienen esa competencia. Los Estados le han cedido ese poder de declarar que un Estado es responsable internacionalmente por no garantizar los derechos humanos, ¿sí? O por vulnerar los derechos humanos incluso. Entonces aquí tienes algunos nombres, ¿no? En materia penal tienes un tribunal internacional, que es la Corte Penal Internacional, que en su momento igual lo vamos a ver. Y las Naciones Unidas tiene su propio Tribunal de Derechos Humanos, se llama Comisión de Derechos Humanos. ¿Ya? Solo que esa comisión, vamos a analizar en su momento cuando lleguemos al tema de derechos humanos. Yo he asesorado un caso a una ex candidata a alcalde aquí en Cochabamba, la señora Rebeca Delgado, que ha sido presidenta de la Cámara de Diputados en la gestión de Evo Morales. Recordarán ustedes que fue expulsada del MAS porque no le gustó a don Álvaro García Linera ni a Evo que ella se declare como libre pensante y que esté en desacuerdo con algunas cosas que decidieron en su gobierno, ¿no? Ella candidató para Cochabamba, para alcaldesa de Cochabamba, y el Tribunal Supremo Electoral ¿cómo se llama? La inhabilitó, ¿no? La inhabilitó con una interpretación forzada de la Constitución. El caso llegó hasta la Comisión de Derechos Humanos. Lo vamos a analizar cuando veamos este tema. Bien. Hemos ganado, por si acaso, en la Comisión de Derechos Humanos. Pero vamos a ver ya en su momento cuál es el problema de efectividad de sus sentencias que tiene la Comisión de Derechos Humanos. Es un problema. Bien, dice, todas ellas acompañadas de un conjunto importante de convenciones, protocolos, declaraciones, reglamentos internacionales que en conjunto se denominan instrumentos internacionales de derechos humanos. Bien, noción y presupuestos del derecho internacional. Esto no lo vamos a ver, nos vamos directamente aquí. Y ahora, Kelsen. Kelsen fue uno de los teóricos del derecho que en cierta etapa de su vida se puso a escribir sobre el derecho internacional. Y vamos a ver qué decía Kelsen sobre el derecho internacional. ¿Okay? Yo lo voy a simplificar lo que está aquí, ¿ya? Para que ustedes entiendan. A ver, Kelsen en general, su teoría pura del derecho, voy a hacer una especie de un resumen muy resumido, ¿ya? Kelsen, en su teoría pura del derecho, TPD, ¿no? Teoría pura del derecho, su famoso libro, que muchos hablan de la pirámide de Kelsen, pero que ni han leído la teoría pura del derecho, porque Kelsen, ven que él nunca habló de una pirámide. Jamás. Entonces, cuando alguien dice la pirámide de Kelsen, yo ya sé que no ha leído Kelsen. Disculpen. En su momento tuve una discusión con un ex decano que hizo aquí una barbaridad, aquí una pirámide que le metió así un montón de normas, ¿no? Que es una vergüenza eso, porque Kelsen jamás habló de eso. Y yo le expliqué con otro colega más, y el otro nunca quería, porque yo le dije, no, pero eso es una iniciativa de unos estudiantes, de unos docentes, es una vergüenza, doctor, Kelsen nunca habló de esto. Ahorita no estamos y ese es el problema, de que no tengamos una materia que sea teoría del derecho. Debemos a los verdaderos teóricos del derecho qué es lo que han teorizado sobre el derecho. No tenemos esa materia. Yo he leído a Kelsen porque me dio la gana,
porque soy un amante de la teoría y la filosofía del derecho. Pero todos debemos saber de Kelsen. Imagínense, a ver un profesor de argentino una vez a ver una conferencia y dijo, ¿qué es esto? No. En Argentina se estudian de verdad los teóricos del derecho. Yo tuve la oportunidad de estar en un curso de un mes en la Universidad de Buenos Aires y los estudiantes como ustedes, ¿saben qué? Tenían 3 horas diarias de lectura en su biblioteca. 3 horas diarias. 3, o sea, de hecho era una materia de lectura. Los changos ahí metidos, leyendo libros, los libros, no sé, el resumen del resumen, ¿no? Como algunos piden aquí, se quejan, ¿no? Doctor, ¿cómo puedes? ¿Más poquito para tratar, no? Los chacos estudiando, ¿en serio? Ok. Por eso es que Argentina ha tenido grandes juristas, ¿no? Y además renombrados a nivel internacional. ¿Por qué creen que ningún jurista boliviano es conocido en el exterior? Y en otros países sí. Porque estudian el derecho de verdad, de los libros de verdad. Es algo que lastimosamente no hacemos aquí. Pero nada quita que tú lo hagas por tu cuenta. Mejor si lo hagas por tu cuenta. Ojalá lo hagas. Porque tristemente nuestro sistema universitario no es efectivo. No es de los mejores. Nuestra universidad ni siquiera está en el ranking de las 1000 universidades del mundo. Ni siquiera estamos en el puesto 1000. No aparecemos en el ranking de las mejores universidades del mundo. Ni en el puesto 1000. ¿No? Por eso. Por culpa de nosotros mismos. No hacemos una buena universidad. Deberíamos hacer politiquería, ¿no? Pelearse por pegas, por grupos, los docentes, ¿no? Que están más pendientes de eso, ¿no? Como yo digo, como si no nos alcanzara para vivir lo que ganan. La gente anda, no sé, más desesperada por plata que por el saber, tristemente. Bueno, pero Kelsen, vamos a Kelsen, ya porque no me voy a amargar. Kelsen decía, no, todo el derecho tiene una parte, dice ahí, ¿no? Estática, se llamaba la estática jurídica, y todo derecho tiene una parte dinámica, llamada dinámica jurídica. A ver, ¿qué es esto? La estática jurídica, en términos simples, son las normas que están vigentes. ¿Ya? Normas jurídicas que están vigentes. ¿Ya? Y la dinámica jurídica son las normas procesales que hacen que el derecho cambie, que hacen que el derecho sea dinámico. De ahí que Kelsen decía, una de las diferencias entre el derecho y la moral era eso, que la moral era más estática que el derecho era más dinámico. Para que una norma moral cambie, tiene que pasar muchos años, quizás siglos. Por ejemplo, para que hoy en día veamos que es correcto que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, ha tenido que pasar más de 2000 años. No. A ver, hace 100 años nuestros bisabuelos, tatarabuelos creían que la mujer era igual al hombre. No. Ni las mujeres se lo creían. Esa era la moral de la época, ¿no? Y más antes era peor todavía, ¿no? Pero había un cambio moral, ¿no? Bueno, hoy todavía en algunos lugares sigue habiendo esa creencia, ¿no? Incluso hay hombres que no creen que la mujer sea su igual y le sacan la mugre, ¿no? ¿Cómo pues esta me va a decir a mí, pum, pum, y la golpean, ¿no? Por eso que tenemos alto índice de violencia doméstica y de feminicidios, ¿no? Porque hay todavía orangutanes que no piensan, ¿no? Y no consideran que la mujer es su igual. Nada más como si no tuviera una madre, ¿no? Como si no fuera su madre. Siempre hay estupidez, ¿no? Bien, entonces, pero el derecho no tarda tanto en cambiar. El derecho tiene normas procedimentales que pueden hacer que estas normas vigentes cambien, ¿no? El derecho, por un
tiempo puede, por ejemplo, bueno, está vinculado a la moral también, pero en algunos casos no. Por ejemplo, para el pago de impuestos. Durante un tiempo no existe el impuesto X, pero después se le ocurre a un gobierno y crea el impuesto tal, ¿no? Cambia la norma. Va constantemente cambiando, ¿no? El derecho es dinámico, entonces nos dice Kelsen. Pero principalmente la característica del derecho, según Kelsen, es el de la coerción. Estas instituciones jurídicas que hacen que el derecho cambie, son las instituciones que tienen coerción. Entonces, ahora, cuando Kelsen estudia el derecho internacional, va a decir lo siguiente: el derecho internacional sí tiene normas de este tipo, normas vigentes, claro que están vigentes a nivel continental o mundial, algunos países han ratificado sus tratados, claro, tiene normas vigentes. Pero lo que le falta más al derecho internacional es esto, dice Kelsen. Esto lo dijo Kelsen en el año 1934, cuando publicó la primera versión de la teoría pura del derecho. ¿Ya? En el año 1934. Desde el 34 hasta hoy en día, el derecho internacional ha progresado un montón. ¿Ya? Pero cuando él escribió esto, dijo: el derecho internacional no tiene instituciones que hagan que sus normas cambien y se apliquen. ¿Entienden? Así como tiene el Estado. El Estado tiene instituciones que pueden hacer que las normas cambien, pero también que se apliquen esas normas. El derecho internacional no tiene eso. Y por eso es que de ahí Kelsen dudaba de que el derecho internacional cumpla con este requisito, el de la coerción. ¿Ya? Como no tiene instituciones para hacer cumplir sus normas, por eso es que Kelsen dijo que el derecho internacional es un derecho, pero primitivo. Es derecho, pero primitivo. Bueno, pero como les dije, ¿no? Esto lo dijo hace casi 100 años. Hace 91 años, para ser más precisos. En 91 años ha cambiado mucho, ¿no? Todo. Por lo tanto, y el derecho internacional tiene ya una mayor organización, ¿no? Tiene tribunales. En la época de Kelsen no había tribunales de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? No había. Entonces, pero todavía aún el derecho internacional, en muchos casos, no goza de esto, de esa coercibilidad. De ahí que, por ejemplo, países como Rusia se den el gusto, para ellos, de invadir a otro país como Ucrania, ¿no? Y de que nadie les, más que nadie les sancione, porque otros países les han sancionado, pero no es que haya una sanción del derecho internacional, una sanción que de alguna manera se imponga ante Rusia, ¿no? Ese es el gran problema. Por eso es que les decía que el derecho internacional siempre tiene esa cara, la otra cara de la política internacional. En el derecho internacional, decía un autor italiano que se llama Danilo Solo, él dice que el derecho internacional es la justicia de los vencedores. ¿Qué quiere decir eso? Que los más fuertes están eximidos de ciertas reglas del derecho internacional. Parece que esto es real. Vemos el caso de Rusia acá, de Estados Unidos, por ejemplo, con Irak y Afganistán, donde fueron a violar mujeres. Hubo una serie de investigaciones que se hicieron en la guerra de Irak y de Afganistán, donde hubo una violación masiva de mujeres por parte de los soldados norteamericanos. Ustedes váyanse, les apuesto que hay los chocos ahí. Eso es real. ¿Qué ha pasado? Se trató de hacer una investigación y Estados Unidos, por todo lado, ha tratado de bloquear esas investigaciones. O sea, claro, si hubiera sido Bolivia y el ejército boliviano, yo nos hubiera sacado la mugre, ¿no? Porque somos débiles. Ese es el gran problema del derecho internacional, que los fuertes terminan saliéndose con la suya, tristemente. Pero este no es solo un problema del derecho internacional. También, si ustedes se ponen a pensar, ocurre también dentro de los países, dentro del derecho nacional.
quién es político, quién es presidente. A ver, ¿cuándo sea a un presidente en funciones, cuándo lo hemos juzgado? El que es presidente es un rey chico. Sino, ¿cómo explicas que alguien tan, no sé, mequetrefe como Luis Arce, discúlpenme la expresión, sea intocable, solo porque está ocupando un cargo? Ese cargo te da mucho poder, te permite manejar e influir en otros órganos del Estado, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué pasa? Hay un constitucionalista muy importante, interesante, se llama Roberto Cargarela, y él estudia el tema del hiperpresidencialismo en Latinoamérica, y dice que los presidentes, el sistema presidencialista que tenemos en América Latina, es básicamente una pequeña réplica de lo que se tenía en la época colonial, ¿no? Donde el rey era el intocable, y ahora en lugar del rey hemos puesto al presidente. Tenemos reyes chiquitos en los países. Es el presidente, pues todo el mundo se pelea para ser presidente, pues. ¿Ustedes creen que se pelean para ser presidentes para trabajar por nosotros? No. Qué buenitos habían sido, ¿no? Quieren el bien del país. Yo no les creo nada, disculpen, a ninguno de los candidatos. Todos quieren entrar a llenar sus bolsillos de plata y beneficiar a sus grupos políticos que les están apoyando, ¿no? Y todos van y apoyan así, negociando pegas y cargos, y a nadie le interesa el bien común. Es la realidad. Si vos vas a creer que ay, ese candidato es el mejor, porque va a cambiar el país, no sé qué, no tienes experiencia política, o sea, no has visto lo que ha ocurrido en todas las elecciones en toda tu vida. La verdad, tienes todos los presidentes que han llegado a ese sitial, o sea, de verdad han cumplido todo lo que han prometido. Pero si les cumplen a esos grupos que los apoyan, a ellos sí les tienen que cumplir, porque si no les cumplen, de nuevo no van a volver a trabajar en la próxima campaña electoral y no van a ser reelectos de nuevo. Y es así, es una bola de nieve donde al final el pueblo queda a un lado, ¿no? Así que no se peleen en las redes sociales por sus candidatos, chicos. Están ahí perdiendo el tiempo. No, yo amo a Alepo, maldito, no de Medina, ¿no? Y viceversa. No, es el mejor. Desgraciado, y te pones a insultar. ¿Qué es eso? ¿Qué ganas con eso además? ¿Lo vas a convencer al otro de tus razones? Ni siquiera pones razones ahí. Solo se insultan, llama, que camba, que colla. ¿O no? Solo se insultan en las redes sociales. Es una pena. El nivel de diálogo y debate no existe ahí. Si tú tienes 3 dedos de frente y piensas, no vas a meterte a esos problemas ni a esos disque diálogos. Bien. Entonces es lo que nos dice Kelsen. El derecho internacional es un derecho primitivo. Luego hay otro filósofo que es Herbert Hart. Este es un británico. Este es el Kelsen, digamos, de los británicos, ¿ya? Herbert Hart escribió una obra muy importante que se llama El concepto de derecho, que fue traducida al castellano incluso. En ese libro, ¿qué dice Hart? Él también primero comienza a analizar lo que es el derecho, ¿no? Es un otro teórico del derecho, el estilo de Kelsen, además es positivista como Kelsen. ¿Y qué dice, no? A diferencia de Kelsen, de que hay estática y dinámica jurídica, ¿qué va a decir Hart? Que todo derecho tiene 2 tipos de normas, normas primarias y normas secundarias. Al igual que Kelsen, las normas primarias son las que son el derecho sustantivo, las normas sustantivas. Y las normas secundarias son estas, como la dinámica jurídica, las que dinamizan el sistema. Prácticamente lo mismo que Kelsen aquí. Nada más que él identifica 3 tipos de normas secundarias. La primera, dice, todo ordenamiento jurídico tiene una regla de reconocimiento, es decir, son normas que nos dicen qué es derecho y qué no es derecho, qué normas son jurídicas y qué normas no son jurídicas. Luego, todo ordenamiento jurídico tiene reglas de cambio, es decir, normas que le atribuyen a ciertos órganos del Estado, por ejemplo, la competencia de crear, dictar normas, modificarlas, derogarlas, ¿no? Y reglas de adjudicación, es decir, hay normas del ordenamiento jurídico que les adjudican a los tribunales de justicia la potestad de administrar justicia, ¿no? De resolver casos judiciales.
Entonces Hart dice, si un derecho cumple con esto, puede llamarse derecho. Hart va a llegar a decir, el derecho internacional no cumple con todo esto. Por lo tanto, no es derecho. Se va a ser más radical que Kelsen. Hart dice, no, el derecho internacional no es derecho. Esto él escribió el año 1961. ¿Ya? Para el 61, claro, el derecho internacional no era como hoy. Pero ¿por qué dice Hart que el derecho internacional no es derecho? ¿Por qué? Porque carece de estas reglas secundarias, es decir, de normas que dinamicen el sistema y al mismo tiempo normas que establecen procedimientos para que órganos del Estado, en este caso del derecho internacional, dicten normas, modifiquen normas, las apliquen. ¿Ya? Por eso es que Hart veía, por ejemplo, el caso de las Naciones Unidas, que ya existía cuando él escribió este libro, dice, las Naciones Unidas es una organización pero que no tiene un poder de decisión, de imponerse a los estados. Por lo tanto, si no tiene ese poder de decisión, por más que tenga órganos, si la Asamblea General de las Naciones Unidas no tiene la capacidad de dictar leyes, sino solo resoluciones, y esas resoluciones solo son de carácter nominal, es decir, de un carácter de recomendación a los estados, no son obligatorias jurídicamente, no son leyes, por lo tanto no es derecho. Hart entonces dice que el derecho internacional no es derecho. Así es lo que dice este teórico. Pero esto lo que ha pensado Hart ya ha sido superado, podría decirse, porque hoy por hoy podría decirse que en el debate teórico se ha entrado a una lógica del pluralismo jurídico. ¿Ya? O sea, los autores del pluralismo jurídico dicen, no, el Estado no es el único productor del derecho. Hay comunidades humanas, cualquiera, que pueden crear derecho también en sus organizaciones. Ese discurso de que solo el Estado es el creador y el productor del derecho es un discurso positivista, muy en la onda kelseniana y todo eso. Nos van a decir que el derecho internacional es parte de ese pluralismo jurídico. Por lo tanto, si el derecho internacional, aunque no tenga la capacidad de dictar leyes, pero sí de crear normas, puede considerarse derecho. ¿Ya? Es una lectura más abierta del derecho. En cambio, la lectura de que si no se dictan leyes y esas leyes no son obligatorias es una lectura muy positivista y muy cerrada. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, básicamente, ya terminando el tema, ya, ahorita vamos a terminar. Bien, a ver. Entonces, esta pequeña gráfica. Esta es la última diapositiva, por si acaso, porque ya luego comienza el tema 2. A ver, hay ciertos campos, la teoría de los campos jurídicos. Campos jurídicos. Está al final del tema 1 en el texto. ¿Qué quiere decir esto de los campos jurídicos? A ver, préstame atención a mí y yo lo voy a tratar de explicar en términos más entendibles. ¿Ya? Digamos, este es el derecho internacional. Derecho internacional, esta esfera. Otros pequeños redonditos son el derecho estatal de un país, el de otro país, y así. La realidad es la siguiente, que a nivel mundial
vivimos en un pluralismo jurídico, ¿no? En un pluralismo. Cada estado tiene su propio ordenamiento jurídico. Por lo tanto, a nivel mundial hay una pluralidad de ordenamientos jurídicos, ¿no? Muy bien. ¿Y ahora qué pasa? Las relaciones entre estos y los sujetos privados se han ido ordenando de cierta manera. ¿Mi borrador no listo? Los campos jurídicos tienen que ver con esto. No lo apagaremos. No va a confundir. Yo voy a explicar bien esta última parte del tema 1 que está en el texto. Encienda por favor esa luz. Por favor, la última luz. El campo internacional, el campo supranacional y los campos transnacional o multinacional. A ver, estas categorías, pues son categorías teóricas, nos sirven para entender cómo funciona hoy en día el derecho internacional en general. El campo internacional es el campo de Estado a Estado, ¿no? Es decir, de Estado a Estado, de un plano de igualdad entre los Estados, estoy hablando de igualdad jurídica, ¿no? Los Estados entre sí pueden suscribir acuerdos, ¿no? Tratados entre ellos, claro que sí. Pero el mismo derecho internacional ha ido creando un campo supranacional, es decir, un campo por el cual tribunales internacionales y organismos supranacionales, ¿qué cosa? Se imponen a los estados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los tribunales internacionales de derechos humanos, ¿no? Dictan sentencias que son obligatorias para los estados. Entonces el estado se somete a la decisión de ese tribunal. Lo propio cuando hablamos de organizaciones supranacionales, la más importante a nivel mundial es la Unión Europea. La Unión Europea es una organización supranacional, no es una organización internacional nomás. Es supranacional, ¿por qué? Porque ya es entendida como una especie de mega estado, la Unión Europea. Tiene 36 estados miembros y tiene sus propios órganos. Tiene un Parlamento Europeo, ¿no? Tiene un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene un Tribunal Europeo de Justicia, que resuelve conflictos entre estados miembros. Tiene casi una especie de presidencia, que es una secretaría general, ¿ya? Pero ese Parlamento Europeo tiene la capacidad de dictar leyes europeas aplicables a todos los estados europeos. Fíjense esa diferencia. La ONU no tiene esa capacidad de dictar leyes a todos los países miembros de la ONU. La Unión Europea sí. Entonces, la Unión Europea es un órgano supranacional que se impone a los estados. ¿Entienden? Por eso es que hablamos de un campo supranacional. Y por otro lado está el campo transnacional. No estamos hablando de las personas trans, por si acaso. ¿Ya? ¿Hay aquí algún trans? Tránsfugas debe haber, ¿no? El campo transnacional o multinacional, por ejemplo, es en el aspecto del derecho internacional privado, hasta para que lo entendamos mejor. El derecho internacional privado. Aquí, en el derecho internacional privado son los individuos, las empresas,
los principales actores. Por ejemplo, hay escuchado hablar de las famosas empresas transnacionales o multinacionales, ¿no? A ver un ejemplo de una empresa transnacional o multinacional. Coca-Cola. Esta, la más famosa. ¿Verdad? ¿Y por qué es una empresa trans o multinacional? Porque tiene sucursales en diversos países Ya. y es conocida mundialmente. Tiene una presencia internacional o global, casi global, ¿no? Entonces, pero hay otras empresas que no son tan globales, pero son transnacionales. Por ejemplo, las que explotan petróleo, de cualquier otro tipo, ¿no? Adidas, por ejemplo, las Puma, ¿no? Marcas de indumentarias deportivas, también son transnacionales, ¿no? Porque su operación económica y comercial va más allá de las fronteras de un estado. Eso les vuelve transnacionales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo, una amistad, conocen el café Compreso, ¿no? Donde uno de los propietarios o socios, como les dicen, uno de los dueños, ¿ya? Él es un amigo. Yo recuerdo cuando él comenzó acá en la Colombia y 16 de julio, tenía un café ahí, su cafecito pequeño era ahí, y ahí comenzó Capreso, y fue creciendo y creciendo. Ahora él me comentaba que es muy probable que ahora abran una sucursal en Lima. Si hace eso, se vuelve una transnacional. Es así. Cuando ya superas la barrera de un estado, de un territorio, y llegas a otro, en actividades comerciales, te vuelves una empresa transnacional. Esta de Starbucks, ¿no? Y Subway, Burger King, todas son empresas transnacionales. Todas son, ¿por qué? Porque superan lo transnacional o multinacionales que congregan no solamente un solo estado, sino varios estados. ¿Entienden? Las actividades económicas de las empresas se dan en más de un estado. ¿Ok? Es el campo transnacional o multinacional, que principalmente lo vamos a ver los que se vayan conmigo a Internacional Privado el próximo año. Ahí lo vamos a ver. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos, chicas? Vamos a hacer la práctica, ¿les parece? ¿O quieren dejarlo para la próxima clase? ¿Qué hora es? ¿Hay tiempo? Tienen que comer, ¿no? Sí. Chavino, como dicen, vive para comer, ¿no? No come para vivir. A ver, voy a crear el trabajo. A ver, vamos a leer y voy a explicar la práctica, ¿ya? Y ustedes la van a hacer en su casa para la próxima clase. Pero un ratito, primero del trabajo que teníamos de la película. Claro, voy a crear, ¿ya? ¿Qué grupos estén? 51. Les voy a dar plazo hasta el día de mañana para que la suban, ¿está bien? Después no van a poder subir ningún archivo, así que esta mañana hasta la medianoche.
¿Quiénes están añadiendo? A ver, Cris añadió tal número. Danitza, ¿quiénes están añadiendo, chicos? Yo añadí una compañera que estaba en la clase. No la Sí. sabía pasar el recuerdo. Ya. Ahí está ya en el cargo. Entren, pueden entrar, van a ver la tarea. Con el correo institucional, ¿no? Sí, sí.